Hola iglesia, qué lindo estar aquí compartiendo una reflexión con ustedes, algo que Dios nos vino enseñando en esos días y quisiera que fuera una bendición para ustedes como era para nosotros. Eso está en Mateo 16, del 21 al 23. Lo voy a leer. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y poder padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y le comenzó a reprender y diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te sucederá esto. Entonces, él volviendo dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo imagino que Pedro debe ter llevado un susto cuando Jesús habló de esta manera con él. Por otro lado, Jesús terminaba de explicarles cuál era el propósito de Jesús, que él vino a hacer, qué es lo que iba a hacer, que tenía que seguir. Pero daba la sensación que Pedro no entendió bien lo que Jesús dijo. Y digo, y pasa eso con nosotros también. A veces Dios nos habla una, otra vez, 3, 4, 5, y no logramos captar, entender el propósito y la verdad de Dios. Después suma parte que las emociones, también nuestras como seres humanos, como que nos nubla para poder ver la verdad de Dios. Eso pasaba con Pedro. Y no es que las emociones estén medio mal, o sea, las emociones es común en nuestro ser humano, pero obviamente tiene que estar bien empleada. Imagínense cómo Jesús habló duro a Pedro. ¿Y por qué? En realidad, imagínense que Jesús era Dios, pero estaba encarnado en un cuerpo humano como nosotros. Y también conocía nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque lo vivía así. Entonces, sabiendo que estaba en un cuerpo humano, pero sabía cuál era su propósito y que tenía que cumplirlo. Y la única manera de cumplir ese propósito es por obediencia y por amor. No en tanto que en Mateo 26, 39, Jesús ahí, orando a Dios, clamando, pedía a Él: Señor, si es posible, pásame de mí esta copa. Como diciendo, yo no puedo llegar, ese cuerpo humano, que es lo que sentimos y que lo vivimos, no lo puedo llegar hasta allá, solamente tú puedes hacer. Y si es tu voluntad, lo hago. Que es que él conocía muy bien lo difícil que era poder pasar esta etapa. Ahora imagínense que en este proceso, de ese camino, que era muy difícil, porque él estaba también en este cuerpo, pero solamente cumplía ese propósito por obediencia y por amor, que alguien, lo más dulce que llegara a sus oídos las palabras, poder decir a Jesús: Señor, no, quédate acá conmigo, por favor, quédate acá, nosotros te amamos. Es lo que estaba produciendo en Jesús, era un retroceso en el proceso del camino que él tenía que seguir. Por ese motivo, Jesús habló duramente a Pedro. Ahora, ¿quién es que nos trata de impedir todo el tiempo que logramos llegar al propósito de Dios? Es el diablo. Él trata de impedir el propósito para mi vida, trata de impedir para la tuya, para la iglesia y para aquellos cristianos o personas que no creen, que todavía no conocen la palabra de Dios. Todo el tiempo trata de impedirlo. Entonces, cuando Jesús, pudo desglosar este mensaje a través de Pedro, que la realidad lo que estaba es tratando de tirar él para atrás, sabía que el enemigo estaba atrás de todo eso. Por eso desglosó y dijo esas verdades a Pedro. Ahora, ¿qué es eso que nos lleva a pensar? Eso nos da un parámetro que nosotros debemos cuidar. Lo que pensamos,
lo que hablamos, lo que interactuamos con los demás y lo que escuchamos. Ahora, ¿está mal los sentimientos? ¿Está mal que nosotros sentimos? No, Jesús también sabía de eso. Ahora imagine si Jesús, si Pedro hubiera dicho distinto. Hubiera dicho a Jesús: Señor, la verdad tenés que seguir ese propósito. Nosotros te amamos, te vamos a acompañar, te queremos, quisiéramos que el Señor estuviera con nosotros, pero tú tienes que seguir. ¿No sonaría distinto? Expresaría el mismo sentimiento, pero en un momento correcto y de la manera correcta. Por eso debemos cuidar eso. ¿Por qué? Porque si no cuidamos ese contexto, nosotros podemos ser de tropiezo para nosotros y para otros. Y ahí está bueno, porque Jesús, ¿por qué desglosó todo eso y habló de esta manera? Pues obviamente Jesús era Dios encarnado en un cuerpo humano, pero además de eso, Él tenía el discernimiento de espíritu, que es un don que Dios da a aquellos que quieren, a aquellos que piden. Es un don del espíritu. Y si nosotros necesitamos aprender a solo pedir, en Santiago 1:5 habla de eso: aquel que necesita sabiduría, que pida. Y obviamente Dios lo daría con abundancia y también con mucho placer. ¿Cómo Dios nos va a dar algo con placer si lo que queremos es entender mejor su palabra, sus mandamientos, su escritura, la vida que Él nos declara y su propósito? ¿Para qué eso? Para que no podamos cometer el mismo error. Por eso Jesús decía estas palabras, y que podamos tomar como un ejemplo nada más, y poder evaluar nosotros y decir al Señor: como yo necesito aprender a ser sabio. Me dé la madurez, porque ser sabio es tener la madurez suficiente para detectar las circunstancias que nos rodean y tomar la posición de acuerdo a eso. Porque en la verdad, la discernimiento es la capacidad de comprensión de situaciones y saber evaluar lo bueno y lo malo de ella y decidir lo que conviene y lo que conviene y lo que no conviene. Por eso pedimos a Dios que seamos sabios, y pedimos a Dios también que debemos tener la capacidad de decidir y pedir a Él: Señor, me dé sabiduría, para que podamos ser de bendición para nosotros y también para otros. Iglesia linda, bonita y maravillosa, gracias por estar. Es una bendición estar con ustedes, porque nosotros también somos grandemente bendecidos y somos iglesia.